Dios de todo amor, fuente de toda bondad, de ti procede toda buena dádiva. Por eso en esta hora, Rey de Gloria, a tus hijos, una vez más te agradecemos la gracia y la misericordia que, aunque inmerecidas por nosotros, te complaces en dispensarla sobre tus hijos. Adoramos tu nombre, proclamamos tu grandeza y nos sometemos a tu autoridad, pues eres el único Dios eterno y verdadero. Perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones contra ti. Protégenos de las trampas del enemigo. Concédenos el valor y el amor suficiente para amar y perdonar a los que nos hacen daño. Bendice a tu pueblo, permitiendo que tu perfecta y santa voluntad se haga en nosotros. Concédenos la luz y la sabiduría de tu Santo Espíritu para caminar por la reflexión de tu palabra, conforme tú has inspirado y has escogido para hoy. Las necesidades de este día están en tus manos, Padre de la Gloria. Glorifícate en ellas. Concédenos, Señor, caminar este día cubiertos por tu gracia. Te adoramos y te damos infinitamente gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Y en el poderoso nombre de Jesús te agradecemos a ti también por permitirnos una vez más compartirte el devocional de hoy. Anímate, busca tu Biblia y vamos a abrirla en el capítulo 11 del libro Segunda de Samuel. Y de este reflexionemos los versículos del 2 al 15. Así nos dice hoy la maravillosa palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y, cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. Entonces David envió un mensaje a Joab, ordenándole que hiciera volver a Urías el hitita. Joab cumplió sus órdenes, y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo se iba desarrollando la guerra. Después de esto, David le dijo a Urías: «Vete a tu casa y ponte cómodo». En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa. Pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: «Tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa?». Y Urías le respondió: «¿Podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer, mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así». Entonces David le dijo a Urías: «Quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla». Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde
Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Por la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Esta carta decía: «Pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla, y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte». Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y qué historia tan terrible, qué historia tan trágica, tan dolorosa, y que confronta directamente nuestra vida personal, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder a los designios de Dios. En esta historia encontramos a dos hombres, uno, el rey David, quien había abandonado el lugar donde Dios le había puesto, y un segundo hombre, Urías, el hitita, que estaba fielmente comprometido y totalmente decidido a ocupar el lugar donde Dios le había puesto. Y aquí está la gran diferencia, pues nuestro Padre Celestial nos trae a esta tierra con unos designios claros y precisos a cada uno de nosotros. Y para cumplir con ese rol, con esas tareas, nuestro Dios y Padre nos dota de las características, las competencias, los dones espirituales necesarios y nos ubica en un lugar preciso para llevar a cabo tareas precisas. Y la diferencia entre estos dos hombres es que David, siendo el rey, había abandonado la posición que le correspondía ocupar y se fue a una posición tal vez un tanto más cómoda. Por eso, mientras los ejércitos de Israel y Judá libraban la batalla, él, en vez de estar en su posición de líder, de guía, de general del ejército, como Dios lo había designado, él, de manera muy personal y particular, decidió quedarse en su palacio, tomando siestas y caminando por los balcones. Abandonó el puesto en el que Dios le había colocado. ¿Cuál es el riesgo de hacer eso? Que cuando tú y yo damos la espalda a los designios de Dios, a la posición donde Dios nos ha puesto, cuando tú y yo dejamos de lado el llamado de Dios, quedamos expuestos, pues su gracia deja de cubrirnos. Su protección desaparece porque Él está comprometido, porque Él es un Dios bueno y fiel, a cubrirnos en el plan que Él ha diseñado. Cuando tú y yo decidimos vivir a nuestra manera, actuar en nuestros propios recursos, capacidades, haciendo lo que mejor nos parece a nosotros, entonces Dios, como es tan respetuoso, obviamente nos deja en nuestro camino, nos deja a nuestro libre albedrío. Y es por eso que entonces nos convertimos en presa fácil del enemigo. En Urías encontramos todo lo contrario, un hombre que se mantuvo fiel a su posición, por eso no intentó en ningún momento gozar de los privilegios que el rey le estaba ofreciendo, porque él sabía que en ese momento ese no era su lugar. Fíjate cómo, siendo él fiel, tuvo que pagar un alto precio. Pero es preferible morir bajo la gracia de Dios que vivir fuera de su gracia. Por eso el apóstol Pablo llegó a escribir que morir en Cristo es ganancia. Nuestro Señor Jesús nos dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si su espíritu se pierde en la muerte eterna? Y eso ocurre cuando desobedecemos a Dios para hacer las cosas conforme nosotros hemos dispuesto.
En Urías encontramos una actitud correcta, un carácter firme, una lealtad determinada, una fidelidad inquebrantable. Por eso, ante todas las artimañas de David, no logró hacer que Urías cayera y desobedeciera. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme a su posición. Por eso le costó la vida, pero tú y yo deberíamos aspirar a eso, a morir cumpliendo el rol que Dios nos ha encomendado. Por eso, si aún no lo sabes, hoy es el día de sentarte a los pies del Señor y pedirle que te revele el propósito, que te revele tu lugar dentro del reino, en ese ejército de guerreros espirituales, en ese equipo de trabajadores de la mies del Señor. Tú y yo debemos tener claro cuál es nuestra posición y cuál es el rol que debemos cumplir, porque si no terminaremos como David, quebrantando los mandatos de Dios y pecando de una manera terrible, primero en un adulterio, después en un asesinato, en fin, una cadena de pecados, porque esa es la característica del mal. Un pecado nos va llevando al otro. Y es verdad que Dios es eternamente misericordioso, y cuando David se arrepintió, restauró su corazón a tal punto que llegó a ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso demuestra que todos en algún momento necesitaremos de la misericordia del Padre, pero es preferible hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y aunque parezca que el camino es más duro, es más difícil, es más exigente, es más extenuante, no tenemos por qué caminarlo solos. Jesús nos invita a ir a Él, a entregarle a Él nuestras cargas, a llevar su yugo, y así caminaremos en su poder, en sus capacidades, en sus provisiones. Jamás abandonemos el lugar en el que Dios nos ha puesto. Y cuando le somos fiel, su gracia nos mantendrá cubiertos. Y aunque pase lo que pase, aunque las evidencias y los indicadores muestren lo contrario, mientras seamos fieles al llamado de Dios, su gracia, su bendición, su justicia, su fidelidad, su amor y poder, siempre obrarán en favor nuestro, independientemente de lo que ocurra. Jamás abandonemos el lugar donde Dios nos ha puesto. Oremos al Padre para que Él nos dé sabiduría y poder suficiente para serle fiel en las tareas que Él nos ha encomendado. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos una vez más por tu maravillosa palabra. Perdónanos, buen Dios, si como David hemos dado la espalda a tus designios y hemos abandonado el lugar en el que tú nos pusiste. Permítenos en tu gracia y misericordia retomar ese lugar. Perdona, Señor, nuestra debilidad humana, nuestra fragilidad y nuestra condición caída. Concédenos la bendición de ser restaurados, tanto espiritualmente en nuestra condición pecadora, así como humanamente, para realizar las tareas para las cuales nos llamaste a este mundo terrenal. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, y así como hiciste con David, purifica nuestro corazón y restáuranos. Perdónanos, Dios bendito, y permítenos ser guerreros fieles a ti, que eres el único Rey, el único Señor. Queremos vivir, Dios bendito, para la gloria de tu santo nombre. Danos el valor suficiente para defender esa posición, ese ministerio, esas tareas que sobre nuestros hombros tú has puesto. A ti te damos desde ya todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Recíbenos hoy, Padre,
una vez más en tus brazos, pues queremos caminar este día cubiertos por tu gracia, pues sólo así venceremos. Y sabemos que nos recibes con júbilo y con amor eterno, pues venimos a ti en el santo nombre de Cristo Jesús, por cuya fe sabemos que nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy una vez más de un glorioso y bendecido día en tu presencia.